¿Cómo se creó el cine? El cine expresionista alemán fue un movimiento cinematográfico que surgió en Alemania durante la década de 1920, en un contexto de posguerra y crisis económica y política. Este estilo de cine se caracteriza por su enfoque en la expresión subjetiva y emocional, en contraste con la representación objetiva de la realidad. Características del cine expresionista alemán: uso del chiaroscuro, contrastes fuertes entre luces y sombras para crear atmósferas dramáticas y oníricas. Escenografía distorsionada, decorados y escenarios con formas angulosas y distorsionadas que reflejan el estado psicológico de los personajes. Ángulos de cámara exagerados, perspectivas inusuales y composiciones visuales que aumentan la sensación de inquietud y alienación. Fantasía y terror. Historias que exploran lo sobrenatural, lo macabro y lo psicológico, como en El gabinete del Dr. Caligari, 1920, y Nosferatu, 1922. Alienación y desesperación. Reflejo de la angustia y el desequilibrio social y político de la época, a menudo mostrando personajes atrapados en situaciones desesperadas. Pintura y teatro. Influencias del expresionismo en la pintura y el teatro, especialmente en el uso de la luz y la escenografía. Max Reinhardt, un destacado director de teatro, tuvo una gran influencia en los cineastas expresionistas. Arquitectura. La arquitectura de Erich Mendelsohn y Hans Pelzig también influyó en los decorados y el diseño de las películas. El gabinete del Dr. Caligari, 1920. Dirigida por Robert Wiene, es una de las películas más emblemáticas del movimiento, conocida por su narrativa enmarcada y sus decorados distorsionados. Nosferatu, 1922. Dirigida por F. W. Murnau, es una adaptación no autorizada de Drácula de Bram Stoker, famosa por su atmósfera inquietante y su uso innovador de la luz y la sombra. Metrópolis, 1927. Dirigida por Fritz Lang. Es una obra maestra del cine mudo que combina elementos expresionistas con ciencia ficción, destacada por sus impresionantes efectos visuales y su crítica social. El cine expresionista alemán dejó una huella duradera en la historia del cine, influyendo en géneros como el cine negro y el cine de terror, y estableciendo nuevas formas de narración visual que aún se utilizan hoy en día. Después del cine expresionista alemán, surgieron la nueva objetividad. Neue Sachlichkeit fue un movimiento artístico surgido en Alemania en la década de 1920 como una reacción contra el expresionismo. Este movimiento buscaba representar la realidad de manera más objetiva y crítica, reflejando las condiciones sociales y políticas de la época de la posguerra. A diferencia del expresionismo, que se centraba en la subjetividad y las emociones, la nueva objetividad se enfocaba en una representación más objetiva y realista de la sociedad. Las obras a menudo abordaban temas sociales y políticos, mostrando la vida cotidiana y las dificultades de la clase trabajadora. Utilizaban un estilo figurativo y detallado, a menudo con un tono satírico o crítico. Muchas obras incluían elementos caricaturescos para criticar la decadencia y la hipocresía de la sociedad burguesa. Artistas destacados. Otto Dix, conocido por sus retratos crudos y satíricos de la sociedad alemana. George Grosz. Sus obras a menudo criticaban la corrupción y la decadencia de la sociedad de Weimar. Max Beckmann. Aunque no se consideraba parte del movimiento,
Su trabajo reflejaba muchos de los principios de la nueva objetividad. Influencia y legado. La nueva objetividad tuvo un impacto significativo en diversas disciplinas artísticas, incluyendo la pintura, la literatura, la música, la arquitectura, la fotografía y el cine. El movimiento terminó con la llegada del régimen nazi en 1933, pero su legado perdura en la crítica social y el realismo en el arte contemporáneo. El cine negro, o film noir, es un género cinematográfico que se desarrolló principalmente en Estados Unidos entre las décadas de 1930 y 1950, alcanzando su apogeo entre 1940 y 1958. Este género se caracteriza por su estilo visual distintivo y sus temáticas oscuras y cínicas. El cine negro es conocido por su uso del claroscuro, con fuertes contrastes entre luces y sombras, creando una atmósfera de misterio y tensión. Este estilo visual fue influenciado por el expresionismo alemán. Las historias suelen girar en torno a crímenes urbanos, corrupción y personajes moralmente ambiguos. Los protagonistas a menudo son detectives privados o antihéroes con un pasado oscuro. Los personajes del cine negro suelen ser complejos y cínicos. Las femmes fatales son un elemento recurrente, mujeres seductoras que llevan a los protagonistas a situaciones peligrosas. El uso de flashbacks y narraciones en primera persona es común, proporcionando una perspectiva subjetiva y a menudo poco fiable de los eventos. El cine negro tiene sus raíces en la literatura de novela negra y en el cine expresionista alemán. Durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, el cine negro reflejaba el desencanto y la desilusión de la sociedad estadounidense. Películas destacadas: El halcón maltés, 1941, de John Huston; Perdición, 1944, de Billy Wilder; El sueño eterno, 1946, de Howard Hawks; Sed de Mal, 1958, de Orson Welles. El neorrealismo italiano fue un movimiento cinematográfico que surgió en Italia durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente a partir de 1945. Este movimiento buscaba representar la realidad social y económica de la época de manera auténtica y humana, alejándose del cine propagandístico y estilizado que predominaba durante el régimen fascista de Mussolini. Las películas neorrealistas se centraban en historias cotidianas y realistas, a menudo mostrando la vida de la clase trabajadora y los pobres. A diferencia de las producciones de estudio, muchas películas se rodaban en locaciones reales, lo que añadía autenticidad a las historias. Frecuentemente se utilizaban actores no profesionales para dar una sensación más genuina y natural a las actuaciones. Las películas abordaban temas como la pobreza, el desempleo, la injusticia social y las dificultades de la vida diaria en la Italia de posguerra. Roma, ciudad abierta, 1945, de Roberto Rossellini, considerada una de las primeras y más importantes películas del neorrealismo. Ladrón de bicicletas, 1948, de Vittorio De Sica. Una historia conmovedora sobre un hombre y su hijo buscando una bicicleta robada, esencial para su trabajo. La tierra tiembla, 1948, de Luchino Visconti. Un retrato de la vida de los pescadores sicilianos y sus luchas contra la explotación. La Nouvelle Vague, Nueva Ola, fue un movimiento cinematográfico que surgió en Francia a finales de la década de 1950
y principios de los 1960. Este movimiento revolucionó el cine con su enfoque innovador y su rechazo a las convenciones del cine tradicional. Los cineastas de la Nouvelle Vague utilizaban técnicas como la cámara en mano, la iluminación natural y el rodaje en locaciones reales. Esto les permitía una mayor libertad creativa y una sensación de espontaneidad. Las películas a menudo presentaban estructuras narrativas no lineales, saltos temporales y finales abiertos. Esto reflejaba una visión más subjetiva y fragmentada de la realidad. Las historias se centraban en la vida cotidiana, las relaciones personales y los problemas sociales, a menudo con un tono introspectivo y crítico. Los directores eran vistos como los autores de sus películas, con un control creativo total sobre todos los aspectos de la producción. Este enfoque fue influenciado por la teoría del auteur, promovida por la revista Cahiers du Cinéma. Directores y películas destacadas: François Truffaut, conocido por Los 400 golpes, 1959, una película semi-autobiográfica sobre la juventud y la rebeldía. Jean-Luc Godard, director de Al final de la escapada, 1960, famosa por su estilo innovador y su narrativa fragmentada. Agnès Varda, pionera del movimiento con La Pointe Courte, 1955, y Cleo, de 5 a 7, 1962, explorando temas de identidad y feminismo. Claude Chabrol, conocido por sus thrillers psicológicos como El bello Sergio, 1958. La Nouvelle Vague tuvo un impacto duradero en el cine mundial, inspirando a generaciones de cineastas a experimentar con nuevas formas de narración y técnicas cinematográficas. Su énfasis en el cine de autor y la libertad creativa sigue siendo una influencia clave en el cine contemporáneo. Esta historia del cine es un testimonio de la capacidad humana para innovar y crear, y su evolución refleja los cambios sociales, tecnológicos y culturales de cada época. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que no te pierdas más sobre el maravilloso mundo del séptimo arte.